Simón Pedro, rema mar adentro y echa las redes para pescar. Señor, hemos estado toda la noche intentando pescar y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y habiéndolo hecho, recogieron gran cantidad de peces. Y resuena en mi corazón las palabras del Señor diciendo: remad mar adentro, remad mar adentro. Hola amigos, un día más con el programa Mar Adentro, este espacio religioso que traemos de la mano de don José Antonio Sánchez Herrera para que nos dé respuesta en la medida posible a nuestras inquietudes. Así que lo vemos y les aseguro que les va a gustar. Padre, muchas gracias por atendernos. Ya sabes que siempre gracias a vosotros, a ti y a Juan Carlos y a Jesús Televisión, esa línea de conexión de la Iglesia con tanta gente que busca respuesta a tantísimas preguntas. Sí, además que afortunadamente tenemos hecho como una especie de familia Jesús TV, que somos todos en la misma línea y unos se los pasan a otros. Es decir, sí, porque tenemos amigos en Zaragoza que lo pasan por toda la zona norte de España. Sí, es muy curioso porque los programas estos están teniendo una repercusión, yo diría que viral, porque no es solo lo que nosotros abarcamos, sino lo que abarcan los conocidos nuestros. Tenemos un conocido de Mañico que tiene 150 amigos que los reparte y están esperando toda la semana. Está gustando bastante. Bueno, padre, realmente todos los cristianos tenemos el compromiso de proclamar el Evangelio. Eso es bien cierto. Especialmente muchos creen que no, pero desde que nos bautizamos estamos llamados a llevar el Evangelio. ¿Usted cree que realmente ese compromiso existe en el corazón de todos los creyentes, de todos los cristianos? La verdad es que no, y ahí es curioso porque en la propia liturgia, la Iglesia que hace también autocrítica, la autocrítica más grande que yo he visto está en la oración de los fieles. Cuando en la misa del común de pastores, una de las peticiones precisamente que se hace es por la ingente cantidad de bautizados que viven al margen de su fe. Es decir, cuando la propia Iglesia reconoce que hay una ingente cantidad de bautizados que viven al margen de su fe, es porque realmente está clarísimo que no todos los bautizados, y curiosamente es un porcentaje altísimo, el que vive como si Dios no existiera, como si esa fe en ellos no ha cuajado. Y es que Jesús cuenta aquella parábola tan preciosa del sembrador, es decir, la semilla está echada, pero el arraigar y el crecer, es verdad que el sacramento imprime carácter, pero imprimir carácter no significa obligar a nada. Dios siempre propuesta. Dios no es digamos, un Señor que amenaza o un Señor que te oprime, que te obliga. Es siempre alguien que con su gracia gratuitamente te anima. Y sí, desde el bautismo todos tenemos esa misión, porque fuimos consagrados con el Crisma Santo para ser como Jesucristo, eso significa el Crisma, sacerdotes, profetas y reyes. Estamos obligados todos, más que obligados, tenemos la suerte y la gracia y la fuerza para, como Jesús, ser digamos, sacerdote en el sentido más verdadero, mediador. Es decir, personas que podemos hablar con Dios y rezarle, no solo por nosotros, sino por los que no saben, no pueden o no quieren. Alabarle, bendecirle y proclamarle. La Iglesia entera, cada cristiano participa, digamos, del orden de ese sacerdocio común. Es verdad que dentro del pueblo de Dios hay unos ministros ordenados, pero todo el pueblo de Dios es sacerdotal. Todo el pueblo de Dios es pueblo que alaba, bendice, proclama. También por el bautismo somos profetas. Es un pueblo entero que anuncia
que anuncia lo que Dios quiere, que denuncia lo que a Dios no le agrada y que sobre todo contagia esperanza. ¿Te das cuenta tú qué cosa más preciosa en la misión que tenemos todos de ser contagiadores de esperanza en este momento tan durillo y tan difícil que nos toca vivir? Y todo el pueblo de Dios, todo, absolutamente todo, somos reyes, en el sentido no que somos monarcas, que ahora la monarquía está nada más que regular de bien considerada, sino en lo que significa la realeza, que es precisamente el servicio, la entrega, el cuidar de la creación y de todos. Reinar es servir, decía el beato Spínola, que fue obispo de Málaga y arzobispo de Sevilla, arzobispo Mendigo, que como es conocido. Es decir, reinar es servir. Y el pueblo de Dios es un pueblo de servidores, porque participamos de ese Cristo Rey que reina desde la cruz, sirviendo, es decir, rompiéndose por amor a la humanidad, ¿no? Ese Rey que también es pastor, como decía curiosamente en estos domingos de Pascua, ¿no? Uno de los cuartos domingos, ¿no? Somos muchos los cristianos, afortunadamente, pero son pocos los sacerdotes comparativamente, los que existen para poder atender, digamos, esa cantidad, esa masa de creyentes. ¿Cree usted que los laicos estamos llamados precisamente a eso, a servir un poco de apoyo? Hombre, yo creo que yo siempre digo que los curas son sustituidos por otros curas, es decir, que el laico es que tiene una tarea en la Iglesia de por sí, haya muchos curas o hayan pocos. La labor del laico es dar testimonio del reino de Dios, proclamarlo y sembrarlo en el corazón del mundo. Por eso lo que le toca al laico es el compromiso en la política, el compromiso en los sindicatos, el compromiso en las asociaciones de vecinos, en todo, allí donde se toman decisiones que transforman al mundo y que tienen que ver con que el mundo mejore y esta tierra sea más habitable y más humana. Ahí el cristiano laico es su lugar. Es decir, no es el lugar de los cristianos ordenados, de los sacerdotes o diáconos, que tenemos otra misión. Nuestra misión no es el corazón del mundo, nuestra misión es digamos, la de cuidar, animar, pastorear al pueblo de Dios. Pero el compromiso político y social precisamente es de los laicos. Y yo creo que eso es algo por descubrir y por algo por lo que vivir, porque muchas veces hemos entendido que laico es al laico del cura, y no se trata, no es al laico del cura, sino precisamente en el corazón del mundo. Lo que pasa es que después la sociedad es que nos quejamos de que nuestros políticos pues no tienen en cuenta, digamos, pues la doctrina social de la Iglesia, el Evangelio, etcétera. Pero después cuando un cristiano llega al mundo de la política, le damos caña, vamos, no aceptamos que en el mundo de la política hay que pactar, es un mundo de máximo y de mínimo, y no, queremos que sean, digamos, intachables. Y yo creo que cuando algún cristiano se mete en ese mundo, en la política o en cualquier compromiso social, nosotros el resto tendríamos que estar de rodillas rezando por él, para que lo haga muy bien, para que no se canse, para que... Sí, yo creo que la labor del laico no la soluciona el que haya muchos curas. Hacen falta muchos, porque yo creo que lo que los curas hacen lo tienen que hacer. Pero también es verdad que los curas hacemos muchas cosas que no las tendríamos que hacer y que las tendrían que hacer los laicos. Yo, por ejemplo, considero que la administración... Bueno, aquí en esta parroquia, Dios gracias, eso funciona bien, ¿no? La administración de los bienes, es decir, el sostenimiento de la Iglesia. Es verdad que el párroco es el responsable, pero el responsable no significa que lo haga todo. Es decir, el allegar los recursos, la caritas parroquial, la liturgia en sus miembros, todo eso, estamos hablando de cosas ad intra, pueden perfectamente llevarlo adelante los laicos. Un laico lo que no puede es perdonar los pecados, pues no dediquemos eso a los curas. Un laico no puede decir misa, un laico no puede hacer los sacramentos. Bueno, pues es una tarea fundamental de los sacerdotes. Y el resto hay que repartirlo. No puede perdonar los pecados, sí, pero sí podemos perdonar. Siempre. Que muchas veces el cristiano tiene ese rencor y eso creo que no se debe guardar. Ni es bueno físicamente, ni psicológicamente, ni moralmente. Tú sabes, Isma, que yo digo una cosa, y se la digo siempre a los novios en los cursillos, ¿no? Yo digo que lo que arruga, las arrugas, no son las de la cara, que esa digamos,
son poco importantes. Las arrugas que más daño y más feo nos hacen son las del corazón. Y para eso no han inventado todavía ninguna crema, no hay ninguna crema que quite la arruga del corazón, sino el perdón. Y hay personas con mucha edad que no están arrugadas, porque tienen el corazón sin arrugas, porque perdonan. Y hay gente muy joven que tienen una arruga enorme, y porque no perdonan. Es decir, lo que arruga, digamos, la vida y a la persona cristiana es el no perdón. Tienes toda la razón del mundo. No es fácil, ¿eh? De hecho, Jesús, una de las cosas con las que cuando Jesús le insiste a los apóstoles algo, es porque sabe que a los apóstoles les cuesta la vida, y los apóstoles están hechos del mismo barro que nosotros. Jesús le indica mucho perdonar, perdonar, perdonar siempre. 70 veces, no, siempre. No 70 veces, 70 veces 7, ¿no? Hay muchas personas que dicen, bueno, Jesús en su tiempo también podía haber sido un miembro del Sanedrín, según él, podía haber sido realmente un sacerdote. Sin embargo, él optó simplemente por los pobres, por los más desvalidos, por los enfermos, pero lo optó desde un prisma de entrega total, sin someterse realmente a lo que podemos decir el Sanedrín. Quiere decir que en cierta medida, y quizás es muy peyorativo lo que voy a decir, pero me lo han preguntado, en cierta medida los laicos de hoy también imitamos a Jesús cuando nos entregamos totalmente. Sin duda, es decir, de hecho, aquí el que manda ni siquiera es el Papa, aquí todos vamos detrás de Jesucristo. De hecho, todos somos servidores, y el Papa se titula el siervo de los siervos de Dios, porque los hijos de Dios, los hermanos de Jesucristo, la Iglesia es una Iglesia servidora. ¿Y sirve a quién? A toda la humanidad, pero con particular amor y con particular dedicación a aquellos que peor lo pasan, porque son los Cristos sufrientes. De hecho, la Iglesia ni siquiera es suficiente con que haga una opción por los pobres. La Iglesia entera tiene que ser pobre, que es lo que está diciéndonos el Papa Francisco. Es decir, la opción por los pobres está muy bien, pero es que yo estoy aquí y opto por. La Iglesia tiene que ser pobre. Es decir, nos tenemos que ir desprendiendo de todo eso que nos impide estar en el lugar de los que menos cuentan en la sociedad, ¿no? Están más cerquita. Que además es la gran mayoría de la humanidad, es la que está en la zona, digamos, de la no influencia, ¿no? Yo creo que la Iglesia no puede estar en el mundo del poder, ni puede ser considerada un elemento, digamos, de poder. El único poder que tiene la Iglesia es el poder de Jesús, y el poder de Jesús es la cruz, porque el amor es siempre cruz. El amor es siempre entrega, es siempre sacrificio, es siempre pérdida, aunque sea después para ganar, pero pérdida. Y claro que sí, que el lugar, digamos, de la Iglesia es junto a aquellos que más, digamos, carencia y más falta de amor tienen. Llamémosle los pobres, ¿no? Sí, como dice el Papa, hablamos mucho de los pobres, pero poco con los pobres. Sin duda. Yo creo que en eso, y hay cosas beneméritas, es decir, que la Iglesia desde siempre y hoy actualmente hace muchas obras de beneficencia, muchas obras en favor de... Y está muy bien, y hay que seguir. Pero creo que el paso que se nos está exigiendo y pidiendo para una mayor autenticidad y credibilidad es, digamos, despojarnos de todo aquello que pueda oler, saborearse como poder, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que hacer. El laico, lo sabemos por experiencia, de que a veces se nos hace grande, muy grande, el decir servir. El servir en plenitud, pues no llegamos, nos asfixiamos. ¿Qué hacemos nosotros? Somos pequeñitos, hacemos muy poco. Pero por eso hago una pregunta muy concreta. ¿Debería de haber una formación especial para los laicos que quieren entregarse? Bueno, más que una formación especial, yo creo que lo importante es que profundicemos en la doctrina, digamos, de Jesucristo. Es decir, el Evangelio hecho doctrina, que es el catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica, yo creo que es un elemento, un medio importante para esa formación. Y yo creo que en formación, además, el Evangelio no cambia, pero los destinatarios y el mundo en el que nos toca vivir sí, y por eso la formación tiene que ser permanente y continua, ¿no? Y no solo intelectual,
No solamente se trata de aprender cosas, sino también, digamos, de cómo concretar eso que sabemos, cómo ofrecérselo al hombre de hoy, etc. Yo creo que además una de las cosas más importantes es que al laico lo que le toca, yo creo que a todos los cristianos, pero al laico es decir, es santificarse en la vida ordinaria, es decir, hacer muy bien lo que te toca. Como el Papa Francisco en la carta esta tan preciosa sobre la santidad, Gaudete Exsultate, ¿no? Dice, me encantan los que él llama los santos de la puerta de al lado, ¿no? Y dice, y sobre todo, digamos, me llena de alegría, ¿no? Y de devoción esos padres y esas madres que cuidan a sus hijos, que se preocupan enormemente por ellos, que ganan, que se buscan, digamos, el salario para sostener a su familia. Es decir, no hay que hacer cosas muy grandes, sino darle carácter de misión y carácter, digamos, de apostolado a lo que se hace. Un trabajador, allí donde esté, si hace bien su trabajo, es buen compañero, es servidor, siempre provoca una incógnita, ¿no? Y si alguien le pregunta, pues dirán, mira, entre otras cosas porque soy servidor de Jesús, soy tan pecador como tú, pero hay una luz que me ha iluminado, ¿no? Es decir, ser santo en la vida ordinaria, ¿no? El Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida ha sido precisamente una llamada a la formación, es decir, la misión de Jesús, formar en la misión de Jesús. Pero todo, tal y como usted lo ha dicho, en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el ámbito cultural, en el ámbito político. No es fácil, padre, no es fácil, porque si decimos con nuestro entorno, yo lo digo a nivel personal, me echo la primera piedra para mí. A nivel de nuestro entorno, yo sí lo veo más fácil, porque es entregarte y mostrarte como eres. No tienes que hacer otra cosa, es mostrarte como eres. Pero claro, si te pones ya a otros niveles, yo siempre he dicho, no me meto en política, porque una vez que me metieron salí trasquilada, pero pienso que los que se meten son valientes. Y también hay que meterse, por ejemplo, en el ámbito cultural, como está la cultura ahora mismo, que está realmente, que parece más política que cultura. Eso es lo que yo digo. ¿Qué hace o cuál sería su opinión de que en estos ámbitos tan, vamos a decir, tan de hoy, tan actuales, debemos actuar? Claro, cuando el Congreso, siguiendo, digamos, la consigna, por decirlo de esta manera, del Papa Francisco, que recoge también toda la doctrina de sus predecesores, pero él, digamos, la subraya de una manera especial. Es decir, cuando dice iglesia en salida, laico, los laicos en salida, lo que está refiriendo es de mirar, se está muy a gusto en un saloncito de la iglesia, pues discutiendo y charlando y haciendo y tal, y no está mal eso, pero eso es una pequeña parte del tiempo y de la dedicación. El mayor tiempo el laico lo tiene que hacer en salida. En salida es precisamente a lo que está hablando, mundo de la cultura, claro que sí, con la importancia que tiene la cultura y lo que transforma y lo que forma o deforma, y que poco, digamos, cristianos estamos ahí metidos, ¿no? Porque nos asusta, pero si lo que ofrecemos, nosotros somos vasijas de barro, pero lo que ofrecemos es un tesoro precioso, no hay que tener miedo. Y por eso a mí me encanta cuando veo cantantes, artistas, gente que está incluso, digamos, en lugares alternativos, que hacen profesión de su fe. Esto es genial. Y bueno, y esto es lo que habría esto es lo que tendríamos que fomentar, y de alguna manera es lo que significa estar en salida. Por supuesto, ¿cuántos maestros y profesores cristianos? Habrá muchísimos. Pero se han tomado ese ser profesor cristiano como un testimonio de su fe. Yo di matemáticas, pero antes que nada y sobre todo, yo con mi vida soy testigo del Evangelio y de la buena noticia de Jesucristo. Pues a lo mejor estamos muy tranquilos pensando que eso lo tienen que hacer otros, y a lo mejor un profesor de matemáticas es catequista en la parroquia, pero después es incapaz de dar un testimonio de lo que es su vida, sin tampoco, que no se trata, digamos, de conseguir adeptos, que no, sino sencillamente de dar un testimonio, porque hay mucha gente que no tiene la oportunidad, no ha tenido, de conocer a Jesús, y nadie puede amar lo que no conoce, y nadie puede seguir si nadie se lo ha hecho, se lo ha dado a conocer, ¿no? Recuerdo hace unos años una persona, muy buena persona, por eso quiero decirlo antes que nada. Ella
queriendo estar comprometida cada día más, pero lo hacía a su aire. Sí, entonces un día... Era del grupo de Frank Sinatra, ¿no? A mi manera. A mi manera. Entonces un día nos expuso un tema que decía, yo no puedo hablar de Dios en seco, así, le estoy repitiendo casi textualmente, porque claro, yo lo primero que hago, demuestro con mis obras, y si algún día alguien me pregunta, entonces digo que lo hago por Dios. Claro, yo que soy mariquilla respuesta, pues la verdad para mí aquello me chocó, porque en una tierra como Marbella, que es tierra total de misión, que es una tierra donde convivimos todos los credos y todas las razas, si tú te guardas a Dios para el último momento, cuando se quieren dar cuenta se creen que eres un chiste, no te toman en serio. Entonces, yo ahora hago la pregunta, pero quizás inculpándome a mí. ¿Hay que hablar de Dios si realmente se encuentra? No vas a ir con una bandera en el autobús diciendo, oye, yo creo en Dios, ¿tú crees? No, pero me refiero de lo que es en conversaciones normales, de los mismos problemas de la vida, que cuando se habla de los problemas de la vida yo no entiendo hablarlo sin la frase de amo a Dios y creo en Él. Entonces, ¿cree usted que realmente hay que hablar de Dios? ¿O hablamos poco los cristianos de Dios? Evidentemente yo creo que hay como dos momentos. El primer momento pertenece al silencio, que es la oración y la práctica. Es decir, si yo no rezo, hago de mi vida una oración constante y no practico lo que rezo, bueno, pues lo que yo diga de Dios será mentira. Es decir, mi palabra sobre Dios tiene que estar avalada por mi práctica. Es verdad que si yo rezo y practico y no hablo, evangélicamente eso es insuficiente. Pero lo que sería gravísimo es lo contrario, que ni rezo ni practico y hablo, porque entonces mi palabra es mentirosa. Entonces lo mejor es, evidentemente, práctica y palabra. La palabra siempre aclara, completa, digamos, el gesto evangelizador. El gesto evangelizador sin palabra es un gesto incompleto, insuficiente. Pero si algo ha de faltar, que falte la palabra, nunca el gesto, ¿no? Yo me acuerdo que al al-Bashar, el imán de la mezquita, con quien tenemos muchísima amistad desde hace más de 27 años, prácticamente cuando él llegó aquí, teníamos a veces reuniones así, pues de distintos credos, pero petit comité. No es que organizáramos reuniones para que viniese. Entonces él un día soltó algo con su, como dice él, su castellano roto, pero que se entendió perfectamente, de que dijo, es que los cristianos creyentes son muy buenos, pero sin embargo hablan poco de Dios. Estamos en reuniones y el musulmán, mientras dice la palabra Dios, en 2 o 3 frases, lo dice 4 o 5 veces, el cristiano español, el cristiano no lo dice. El hebreo lo mismo, y si nos metemos con los protestantes lo mismo. Yo he podido observar que no es siempre eso, pero que sí, mientras ellos dicen mucho Alhamdulillah, Bismillah, para todos, están en un sitio y bendicen la comida, nosotros no nos atrevemos. Todos esos pequeños gestos que los niños, por ejemplo, lo ven y les llama la atención. ¿Qué está haciendo ese moro?, dirían, porque todavía les llamamos moros. ¿Qué está haciendo? Claro, el padre diría, pues está bendiciendo la comida, como la cosa más normal del mundo. Pero no, es que realmente son pequeños detalles donde empecemos con la catequesis de los niños se fijan. Entonces, ¿cree usted que verdaderamente el cristiano habla poco de Dios? Sí, yo creo que estamos en una sociedad donde Dios es el gran ausente. No solamente que se hable poco, sino digamos que se le conoce poco y se le sigue poco. Entonces, es verdad que hay yo digo que hay un espeso muro de silencio sobre lo divino y sobre lo eterno, ¿no? Hablamos mucho, quizá incluso también, de lo que hay que hacer aquí, pero no tenemos el alma en sintonía, digamos, con la eternidad, ¿no? Es verdad que aquí no la jugamos y hay que jugarse la vida aquí, pero también tenemos una apertura a lo trascendente, ¿no?
a ese Dios que es el que nos da la vida, que es el que nos sostiene, y evidentemente yo creo que todos esos gestos que se han ido perdiendo, evidentemente hacen descubrir aquello que ya decía Monseñor Busarray cuando hablaba, digamos, de los niños ateos, niños que no han oído hablar de Dios en sus casas, que no tienen una imagen religiosa en sus casas, que ya no hay nadie que le haya enseñado a rezar, y lo vemos perfectamente con padres muy buenos que lo traen incluso a la catequesis, y la primera vez que escuchan hablar de Dios, que hacen un gesto religioso, es precisamente en la catequesis cuando ya tienen 6 años. Exacto. Sí, es decir, Dios ha sido, digamos, en gran medida apartado de nuestra cultura, ¿no? Quizás porque a lo mejor lo religioso había estado excesivamente influyendo, y a lo mejor no siempre de la mejor manera, en la cultura dominante, ¿no? Pero hemos pasado, digamos, del alfa al omega, ¿no? Es que en cierta medida, yo no sé, yo ahora lo noto menos, pero hace unos años había casi odio por lo que era el catolicismo, me refiero. Yo me acuerdo un viaje, y perdone que lo exponga así, pero creo que para nuestros telespectadores también viene bien, un viaje que hicimos a Sevilla para un festival internacional que estábamos haciendo allí, y vino Sor Pilar Gotor, una monjita que nos ayudaba muchísimo y que sus niñas ganaban premio. Primero, segundo, tercero ganaban siempre, todos los años. Y vinieron también otros miembros, pues menos creyentes, pero que colaboraban con nosotros. Bueno, al llegar el momento de la comida, dijimos: Sor Pilar, ¿por qué no bendice? Bueno, aquello quedó así, quedó muy bien, y resulta de que cuando al día siguiente vienen, recibe una carta de dimisión, porque nosotros realmente es que estábamos haciendo proselitismo. Eso tan drástico, de personas que estaban tan ilusionadas, que estaban colaborando, me pareció que era odio, porque si no tienes odio, ¿cómo escribes esa carta? Sí, porque hay gente que cree que la libertad es precisamente, digamos, una cierta neutralidad. Vivir, digamos, es decir, de alguna manera no es de buen gusto hablar de Dios, no es de buen gusto hablar de la vida eterna, ¿no? Es decir, es un presentismo, digamos, es lo que llaman ahora, que me hace una gracia enorme, ¿no? Vamos a ir buscando una ética de mínimos, ¿no? Digo, una ética de mínimo que será nada, exactamente. Una ética de mínimo, nada. Porque el hombre necesita referente, y Dios, digamos, es el referente absoluto. Es triste, digamos, pues vivir sin Dios. Y es más triste todavía que los creyentes vivamos como si Dios no existiese, ¿no? Exactamente. San Juan Pablo II llegó a afirmar que la nueva evangelización la harían los laicos o no lo harán, no se hará. Entonces, sí que la familia es pieza clave para esta nueva evangelización. ¿Es el pueblo de Dios el que está llamado justamente a esta misión? Desde el bautismo, totalmente. Y yo creo que además, en la medida en que recuperemos ese sacramento y la espiritualidad del sacramento del bautismo y la espiritualidad de la vida bautismal, en el momento en que los cristianos seamos conscientes de ese regalo inmenso que Dios nos ha hecho por medio de nuestra familia, porque nadie nace cristiano, todos nacemos paganos, pues el día que lo descubramos eso y lo vivamos con mayor intensidad, es lo que ocurre, digamos, en los países del tercer mundo. Porque claro, en el primer mundo, como el evangelio, lo religioso y lo religioso cristiano ha estado muy presente, yo como decía, a veces de más y no siempre con la mejor con el mejor testimonio, pues cuesta mucho trabajo evangelizar, porque la gente, no, yo ya eso lo he oído, no le suena nuevo, cree que ya es nuevo lo que se le ofrece, pero le suena arcaico y viejo, mientras que en los países de misión le suena a absoluta novedad. Y por eso los misioneros que van a los países de misión, cuando vuelven al primer mundo, están locos por volverse para allá, porque dicen que yo soy misionero, pero aquí no tengo cabida. Aquí no tengo cabida y me cuesta más, es más fácil misionar en África o en América Latina o en Asia, todavía un poquillo más difícil, porque en Asia hay religiones milenarias, sí. Y no es tan sencillo. Sí. Cuando tenemos que entrar en confrontación, como yo digo, con culturas religiosas milenarias, no es tan sencillo. Y por eso el Papa dice que no se trata, digamos, de hacer proselitismo. Sencillamente que nos pongamos codo a codo, hombro a hombro, con hombres y mujeres que también, de buena voluntad, que buscan, digamos, la verdad
y que buscan, digamos, el bien de la humanidad. No sé, el misionero no es un señor que va, ya somos más, ya somos 1.000, 1.500, 2.000, sino que anuncia gratuitamente. Y después pasará como pasaba en los primeros tiempos del cristianismo, que la gente se preguntaba y muchos decían, ¿qué tenemos que hacer? Quiero ser de los discípulos del Señor, ¿no? Quiero hacerle una pregunta de que, considerando que debemos ser testigos en el mundo, también debemos de vivir la vida según las bienaventuranzas. Esto no lo digo solamente en el plano general, sino lo digo en todos los que nos movemos en medios de comunicación o en redes, porque ya las redes tienen el mismo efecto, es decir, aunque no se sea periodista, si escribes se te lee, si te escribes algo interesante, claro. Entonces quiere decir que esto, adaptado al periodista católico, debemos de tenerlo muy en cuenta, de escribir siempre en base a la verdad y no a lo que realmente pensemos. Sin duda. Ser fedatarios de la noticia, Sí, en una palabra. Sin duda. Yo creo que además hace mucha falta. Yo creo que ahí también íbamos muy atrás, porque pensábamos que con nuestros medios, es decir, bueno, es que el grupo que viene, digamos, a la Eucaristía Dominical es tan exiguo, ¿no? Que pretender que el mensaje de Jesús solamente le llegue a un grupillo, ese mensaje ni siquiera es propiedad nuestra, es, digamos, para toda la humanidad. Y hay que usar eso. Por eso, digamos, a mí me parece genial cuando el Papa va a la ONU, y allí la mayoría de los países no son cristianos, pero él va allí, y va a países donde el cristianismo es minoritario, es casi nada, y va allí. Precisamente, ¿por qué? Pues porque la tarea es anunciar a Jesús, no decir cuántos somos, mira aquí, ¿no? Anunciarle, ofrecerle, que la gente tenga la oportunidad de conocerle. Y después, ¿qué más da si hay 1000 caminos para llegar a Dios, ¿no? Es que eso tiene de bueno las redes, Padre, que el que nos ve, el que nos lee, es porque quiere hacerlo. Digamos que nosotros tenemos X, usted sabe cuál es el número que tenemos de visitantes, vamos a decir, de audiencia, pero es que eso nos buscan, nos esperan. Es como si dijéramos, es una gran iglesia de 2000 personas. Pero es que nos están esperando. En cambio, tú metes, no lo sé, si tuviéramos una iglesia para 2000 personas, pues muchos estarían por cumplimiento y otros estarían de verdad. En cambio, en las redes el que busca, lo busca queriendo saber. Y eso es bonito porque es más eficaz. Sin duda. Son medios, es verdad que lo más eficaz es el contacto, ¿no? El tú a tú, pero de corazón a corazón. Pero las redes son, digamos, un medio eficacísimo para que ese rumor de Dios se sienta, sin duda. Termino ya porque hay una cosa que para muchos dice, hombre, yo lo tengo como tal, ser laico por vocación, pero implica mucho más de una simple vocación. Implica lo que usted ha estado diciendo, un compromiso en nuestro entorno, un compromiso en todo aquello que toquemos. Yo por eso le quería hacer una pregunta. Cuando alguien dice, yo lo que intento es salvar mi alma, yo creo que, no sé, por supuesto que debe intentar salvar su alma, pero salvar el alma en plan individual yo lo veo egoísta, porque tienes que intentar salvarte en comunidad. Entonces, ¿qué quiere decir el laico que piensa, no, me tengo que salvar en comunidad e intentar si me salvo, que se salven los demás? O simplemente salvo mi alma y ya estoy contenta. No, el tema es que aquí nadie salva nada, porque aquí nos salva el Señor. Y sea individual o colectivamente, Él es el que salva. Nosotros, yo puedo hacer las maravillas del mundo por salvarme, que no. La salvación es un regalo gratuito de Dios. Y Dios ha querido ser Padre nuestro, no Padre mío. Es decir, y quiere salvarnos en red, en solidaridad. Entonces, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y vosotros quién decís? No le pregunta, ¿y tú quién dices que soy yo? Sino, vosotros. La pregunta es siempre a vosotros y la respuesta tiene que ser también comunitaria. Es verdad que dentro de la respuesta comunitaria estará mi propia opción personal, pero nosotros decimos, quien digamos da el certificado de que mi fe es la fe de la Iglesia, es la fe de Jesucristo, no soy yo,
que me lo digo, es la Iglesia quien me revalida. Y la Iglesia no solamente son el Papa y el Obispo, es la comunidad cristiana, ¿no? Muchísimas gracias, Padre. Hemos llegado al final de este programa. Creo que ha sido bastante interesante porque ha dado usted respuesta a todas esas incógnitas que teníamos muchos y que hoy por hoy ya sabemos, después de esto, que tenemos que implicarnos más. Eso me ha quedado muy claro. Los curas como curas, los laicos como laicos, los religiosos como religiosos, todo a jugar el papel, digamos, en ese partido que digamos, que es la tierra, ¿no?, por la que el Señor ha dado la vida y donde nosotros tenemos que jugar un partido, no tanto a ganar, sino a jugarlo. Pues amigos, hasta aquí este espacio de los laicos en la Iglesia de hoy. Sabemos que será muy esperado por ustedes. Hemos pretendido plasmar las preguntas que muchos de ustedes nos han hecho y por supuesto nos volveremos a ver la semana que viene. Todo ello será, si Dios lo quiere. Y resuena en mi corazón las palabras del Señor diciendo: remad mar adentro, remad mar adentro.